Te cuento rápido cómo estuvimos trabajando. Desde sociales, ellos estuvieron trabajando lo que es textos de lo que fue la campaña del desierto, ¿no? Después desde lengua empezamos trabajando sobre entrevistas, que era una entrevista, qué diferencias tenía con la encuesta. A partir de ahí, bueno, les comentamos que la idea era poder entrevistarte a vos. Entonces investigamos vía internet datos tuyos, ¿no? Para poder armar una pequeña biografía de lo que vos estudiabas, de lo que vos trabajabas, etc. A partir de eso, los chicos de séptimo grado, de A y B, empezaron a pensar posibles preguntas que te podían hacer con respecto a tu libro, a tus investigaciones y a lo que era la campaña del desierto. Así que bueno, de un montón de preguntas que teníamos, seleccionamos 3 o 4 preguntas puntuales que ellos ahora te las van a hacer, ¿sí? ¿Empezás a hacer? Preguntale si escucha bien. Preguntale si escucha bien, a ver. Hola, buenos días. ¿Escucha bien? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Escucha bien? Sí, se escucha perfecto. La primera pregunta es: ¿qué te motivó a trabajar en la investigación sobre la campaña del desierto? Bueno, en realidad yo estudiaba historia y me hacía ruido, no me terminaba de convencer el relato o la historia que a mí me habían contado respecto a un país en donde todos éramos hijos de europeos o descendientes de europeos, y me daba la impresión de que había ciertos grupos que no estaban siendo tenidos en cuenta, ¿no? Como los afrodescendientes, los indígenas. Y durante la cursada de la carrera, que estudiaba en filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires, justo surgió la oportunidad de cursar un seminario que abordaba justamente el tema de los indígenas y la conquista del desierto y la incorporación al Estado Nacional. Lo cursé, me encantó, y bueno, desde ese entonces como que seguí metido en el tema hasta que me recibí, bueno, y después ahora forma parte de la investigación, que estoy haciendo un doctorado en historia, y bueno, por eso fue que llegué al tema. Uno, es decir, en resumen, porque me interesaba y me gustaba, y otro porque se dio la oportunidad. Muchas gracias. Acérquense, chicos, porque no da el... Vamos a ver. Dale a mesa. Acércate al micrófono, Andresa. Hola. Le quería preguntar, ¿a qué apunta la cátedra en la que trabaja en la UBA? Ahí no estoy escuchando bien. Acércate más, Andresa. Le quería preguntar, ¿en qué apunta la cátedra en la que trabajas en la UBA? ¿Qué está relacionada con la investigación? ¿La cátedra de Derechos Humanos? Sí, y que está relacionada con tu investigación. Sí, bueno, sí. Cuando yo ingresé a la cátedra, había una falencia o algo que le faltaba a mi entender, que era analizar esto que nos había pasado a los argentinos, estos genocidios. Y entonces yo hice una propuesta de abordar esta temática justamente para los alumnos de la facultad que cursaran el seminario de Derechos Humanos. Y entonces elevé la propuesta, al titular le gustó, bueno, después de una serie de cuestiones de trámites, pero digamos sí, está totalmente relacionada porque justamente como derechos humanos aborda distintas temáticas, distintas áreas, y una de las que no estaba justamente eran dos. Una que trata sobre el genocidio armenio, que es un tema, bueno, que no realmente ustedes, pero ocurrió un poco después de la conquista del desierto, en este caso fueron en el Estado turco, y el otro tema que ingresó fue que dictó yo, que tiene que ver con la conquista del desierto y que se sigue dictando en la actualidad. Así que la relación es total, hay apoyo, y muchas veces, porque ahora cuando presentamos el libro lo podemos presentar en el marco de la Cátedra de Derechos Humanos, que nos brinda el espacio, los foros, así que bueno, como docente de la cátedra tengo el total apoyo de la facultad y de los compañeros para tratar este tema. Gracias. Nada. Dale, Dami. Buen día.
Buen día. Yo te quería preguntar qué creerías que hubiera pasado si seguía Alsina al mando de la campaña del desierto. A ver, no sé, escuché muy bajito. A ver. Que te quería preguntar qué creerías que pasara si Alsina seguiría al mando de la campaña del desierto. Si Alsina hubiera seguido. Sí. A ver, en historia es difícil saber qué hubiera ocurrido si, digamos, se llama análisis contrafactual, que no viene al caso que es, pero es pensar qué hubiera pasado. En principio, hay como una visión sobre que Roca fue muy malo, es verdad, y que Alsina no fue tan malo. En cierto sentido, Alsina planteaba otra propuesta que era ir avanzando gradualmente, pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la zona de la frontera de Buenos Aires, para mediados de la década de 1870, Alsina vio un montón de agrupaciones indígenas que estaban afincadas ahí desde los tiempos de Rosas. Estamos hablando de hace más de 40 años que estaban afincadas ahí y nunca habían tenido problemas con los blancos, se incorporaron, tenían sus propios campos que cultivaban, intercambiaban comercialmente, es decir, era un mundo donde había un intercambio, no es que había una guerra contra el indio, todo lo contrario, había un intercambio comercial muy importante. Alsina lo que propuso fue directamente los echó a estos pueblos y los obligó a irse más hacia la Patagonia, con lo cual estos indígenas perdieron sus campos y se tuvieron que ir y quedaron, como no estaban acostumbrados, porque ellos eran sedentarios, es decir, estaban afincados ya en la zona, sembraban, trabajaban por ejemplo para los estancieros de ahí como peones, y de hecho varios estancieros cuando lo echaron a los indígenas se quejaron por esto. Es decir, que tampoco hay que pensar en una Alsina que era bueno y que quería incorporar a los indígenas, porque realmente en el año 75, por ejemplo la tribu de Catriel los obligó a retirarse y a incorporarse al ejército, y a los que no quisieron los mandaron a campos de concentración. Así que yo creo que si lo que sucedió realmente, que fue que como Alsina se murió y Roca tenía aún una idea mucho más ofensiva de ir a buscar a los indígenas directamente por todos lados, el proceso se hizo más rápido, pero no creo que con Alsina la vida de los indígenas o su situación hubiera modificado, digamos, sustancialmente, no hubiera sido muy importante el cambio, porque esto ya era una política del propio Estado argentino de eliminar a los indígenas. No sé si quedó claro. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.